queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Hoy día quería considerar un tema que tiene que ver con la exhortación que les hizo Jesús a sus discípulos de mantenerse alerta porque no saben en qué día viene su Señor. Según Mateo 24:42, manténgase alerta porque no saben en qué día viene su Señor. La Watchtower enseña que los testigos de Jehová han estado alerta desde 1919 y que este esclavo ha estado suministrando alimento espiritual a los domésticos desde 1919 y que ese alimento nutritivo les ha servido para comprender que deben estar alerta y vigilantes porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, viene. Tanto es así, queridos amigos, que la Sociedad Watchtower, en la atalaya del 1 de diciembre de 1984, página 17, párrafo 12, que pueden ver ustedes en pantalla, dijo lo siguiente: cuando el entronizado Señor Jesús inspeccionó a su casa en 1919, halló al grupo de cristianos relacionados con la revista La Atalaya esforzándose lealmente por mantenerse alerta con la ayuda del alimento espiritual al debido tiempo. Hasta este mismísimo día, esta clase del esclavo ha continuado proveyendo fielmente alimento espiritual a fin de capacitar a los domésticos del amo y sus compañeros para que sigan mirando y se mantengan despiertos. Esto es un poco preocupante, puesto que desde 1919 los estudiantes de la Biblia, los de ese entonces, estudiantes de la Biblia de ese entonces, hoy testigos de Jehová, han estado alertas, vigilantes, porque el Hijo del Hombre, el novio, está cerca por venir y tienen que estar despiertos y no dormirse. Y han pasado, señores, casi 100 años. Estamos en el 2017. Van a ser 100 años que los cristianos, los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, han estado alertas y vigilantes, porque supuestamente el fin estaba a la vuelta de la esquina, que Jesús estaba ya por volver. Y han pasado 100 años y siguen alerta y vigilantes, y el Señor no viene. Y nos decía en esa oportunidad, en los años 1919 adelante, que la venida del Señor estaba muy cerca, que aquella que teníamos que estar alerta y vigilantes. Mi reflexión es la siguiente: la Watchtower enseña que cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos, los discípulos le hicieron una pregunta puntual. Le preguntaron a Jesús, sus discípulos, lo siguiente: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia o parucía, como dice la Watchtower, y del fin del mundo? Y Jesús le responde a sus discípulos diciendo una serie de eventos que ocurrirían en el futuro, que serían los dolores de parto, que indicarían que el bebé está por nacer, es decir, que Jesús ya ha vuelto para hacer el Armagedón. La Watchtower interpreta que esa señal que le preguntaron sus discípulos a Jesús se refiere a una señal compuesta de múltiples rasgos que le sirvieron a sus discípulos, o le sirvieron a los cristianos, o le servirían a los cristianos para comprender que Jesús ya estaba presente. Y que esa señal de múltiples rasgos está referida en los textos de Mateo 24:4 en adelante, donde Jesús da una serie de eventos que ocurrirían en el futuro. La Watchtower interpreta esos eventos como la señal compuesta de múltiples rasgos que los discípulos debían saber para que comprendiera que Jesús ya estaba presente, y que obviamente esa señal era una señal compuesta de múltiples rasgos y no una sola señal. Sin embargo, eso los llevaría a la confusión, porque esa señal de múltiples rasgos no se iba a cumplir todas a la vez, sino era paulatinamente con el tiempo, era progresivo. Entonces se pregunta uno, si Jesús va a dar una señal de múltiples rasgos, tendría que preguntarme, bueno, ¿cuál de ellas es la que me indica que Jesús ya está presente, ya empezó el fin del mundo, o la confusión de este tema de cosas?
Eso, al contrario, nos llevaría a una confusión. ¿Cuál es? Cuando empiezan las guerras, rumores de guerra, cuando empiezan las pestes, o cuando, qué sé yo, empieza la gran tribulación, como nunca antes ha existido. ¿Cuál de esos eventos me indicaría que Jesús está presente, como dice la Watchtower, y el fin del mundo ya ha comenzado? Es obvio y lógico decir que Jesús les dio a sus discípulos una señal compuesta de múltiples rasgos, cuando en realidad le preguntaron una sola señal, una sola. Y eso yo le he explicado varias veces. Porque esto está dirigido para aquellos inteligentes que saben razonar y pensar bien. Cuando Jesús procede a responder las preguntas de sus discípulos en Mateo 24:4 en adelante, no les dice, bueno, aquí les doy una señal de múltiples rasgos. Observen ustedes que ni siquiera menciona hablar la señal ahí. No dice, aquí a continuación les voy a dar la señal de múltiples rasgos que ustedes deben saber para que ya entiendan que yo ya he iniciado mi presencia. No les dice nada de eso. Él procede a responder diciéndole, cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras, vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. ¿No es cierto? Y después comienza a enumerar una serie de eventos que en ningún momento les llama señal, porque obviamente lo que él estaba enumerando eran los dolores de parto de la mujer que iba a dar a luz. Y ese momento de parir de la mujer, el momento que da a luz, es justamente lo que los discípulos querían saber. ¿Cómo podemos saber que el niño ya ha nacido? Es decir, que Cristo ya ha vuelto. No los dolores de parto. Ellos querían saber el momento que el niño iba a nacer, y estaba aquí. Entonces es estúpido insistir que la señal compuesta de múltiples rasgos era indicativo que Jesús ya estaba presente. Y como eso comenzó a ocurrir en 1914 sobre la Watchtower, todas esas señales compuestas de múltiples rasgos que están enumerados de Mateo 24:4 a Mateo 24:22, esa serie de eventos que ocurrirían, que Jesús no llama señal compuesta en ningún momento, e inclusive conforme se va enumerando cada suceso, jamás le dice, y ahora viene la señal tal, y después pasamos a la señal tal. No dice eso. Solamente enumera una serie de eventos que ocurrirían, que eran los dolores de parto que indicarían que el niño ya está por nacer, o que Jesús está próximo por venir, o muy cerca por volver o llegar. Entonces es estúpido decir que la señal compuesta de múltiples rasgos era indicativo que el niño ya había nacido, o que Jesús estaba presente desde 1914, porque eran dolores de parto, y el dolor de parto nunca puede indicar que ya la madre parió, sino que va a nacer el niño, que ya está con los dolores, con las contracciones, y que esos son indicios de que el niño está por nacer. Los discípulos querían saber cómo saber que el niño ya nació, no querían saber cuáles eran los dolores de parto, porque eso indicaría que el niño está por nacer, no que ha nacido. Ellos querían saber qué señal hay que no podemos saber que el niño ya nació, no que va a nacer, que ya nació. Querían saber cómo identificar. Es decir, poder identificar que Jesús ya volvió por segunda vez. Pero les dio una serie de datos que llevarían a que ellos conocieran y vieran el nacimiento de Jesús, que es equivalente a su segunda venida. Entonces, cuando Jesús comienza a responder a sus discípulos en Mateo 24:4 adelante, le dice, y adelante guerra, se rumores de guerra, y de habrán terremotos por cualquier lugar del mundo. Un hombre malvado, egoísta, amador del dinero, blasfemo, jactancioso, soberbio, y comienza a enumerar una serie de eventos que ocurrirían, como la aparición de los falsos profetas, como Fred Franz, Rutherford, Russell, y así una serie de eventos hasta que decir, y luego verá una gran tribulación como nunca antes ha habido. Entonces son eventos que indicarían que ya Jesús está por regresar, que el niño está por nacer, que la mujer está por parir. Y es absurdo decir que los dolores de parto signifique que el niño ya nació. Pero eso es lo que señala la Watchtower, diciendo que la señal compuesta de múltiples rasgos está en Mateo 24:4 en adelante, y les hizo comprender a los cristianos que Jesús ya estaba presente. Y como esos dolores de parto, que las Watchtower llama como señal compuesta de múltiples rasgos, comenzó en 1914, según alega la Watchtower, porque siempre ha habido terremotos y guerras en el pasado antes de 1914, pero alega que ahí se acentuó más y que eso indicó que Jesús estaba presente. ¿Y qué será la señal que querían saber sus discípulos?
que era una señal compuesta de múltiples rasgos, que es una estupidez de una religión de estúpidos, de un cuerpo gobernante que sigue estupideces, que no están parados en la Biblia. Una cosa son los dolores de parto y una cosa es el nacimiento del niño. Yo no puedo decir que los dolores de parto indican que el niño ya nació, porque es una estupidez, porque es una secuencia. Viene el dolor de parto, las contracciones y ya el niño está por nacer. O Jesús por volver. Cuando Jesús responde es porque quería llevarlos al momento que ellos querían saber, el momento del nacimiento de Jesús, es decir, el momento de su retorno, haciendo la analogía con lo que está haciendo el texto, ¿no? Que son dolores de parto. Estamos hablando de la venida de Jesús por segunda vez, no de su nacimiento hace 2000 años, pero está hablando de los dolores de parto con una mujer, lo está comparando con eso, que sabemos que los dolores de parto digan que el niño está por nacer, y así como también habla de la higuera. Cuando usted vea que la higuera que ya comienza a dar sus hojas y comienza a salir el fruto, eso indica que el verano está cerca, porque la higuera funciona solamente cuando el verano está en plena efervescencia, donde las hojas están verdes y los frutos comienzan a cosecharse de la higuera. Entonces hace la comparación, que estos eventos que Jesús comienza a enumerar son el anuncio de que el verano está cerca, comparando con la higuera. Cuando comienza a salir las hojas, comienza a crecer las hojas verdes, y ya comienza a salir el fruto pequeñito, entonces vemos el higo pequeñito, no se puede comer porque está muy pequeño, comienza a crecer poco a poco, y así las hojas comienzan a crecer y el árbol se vuelve frondoso. Entonces ya sabemos que el verano está a puertas, y ya cuando está listo para cosechar el producto, ya sabemos que el verano ha comenzado. Entonces es estúpido decir que cuando por el hecho de que el árbol de la higuera esté saliendo recién sus hojas, ya digamos que ya llegó el verano. Bueno, mi reflexión tiene que ver con una atalaya de fecha, aquí la tengo en pantalla, del 1 de diciembre de 1984, página 19, párrafo 16. La Watchtower enseña ahora, después del año 1970, la Watchtower, a reconocer que la gran tribulación está para el futuro y no fue en 1914, dice pues que en 1914 Jesús fue entronizado como rey en su reino, y que en ese momento, al haberse iniciado a cumplir esa señal compuesta de múltiples rasgos que le acabo de explicar en 1914, eso sirvió para que los estudiantes de la Biblia comprendieran que Jesús ya estaba presente en 1914. Cuando la Watchtower trasladó la gran tribulación para el futuro, convirtió la segunda venida de Jesús en un chicle, en un jeve que se estira. Entonces dijo, en 1914 empezó la presencia o parucía de Jesús, en 1914, cuando antes se enseñaba que la gran tribulación había empezado en 1914, decía que también había empezado la segunda venida de Jesús en el nuevo cielo con poder y gran gloria en ese mismo año. Al poco tiempo después tiró a eso, dice que la segunda parucía invisible de Jesús, en 1914 tiró la segunda venida de Jesús en el nuevo cielo con poder y gran gloria en 1914 también. El texto de Mateo 24:30, porque había, como yo le expliqué antes, había enseñado que la gran tribulación había empezado en 1914. El texto de Mateo 24:30 no se puede cumplir antes de la gran tribulación, sino después de ella. Pero como vos también enseñaba que la gran tribulación había empezado en la Primera Guerra Mundial, puedo decir que en 1914 se cumplieron dos cosas: la presencia invisible de Jesús con su parucía invisible, y también su segunda venida de Mateo 24:30, que Jesús viene para hacer juicio, y que eso había ocurrido todo en 1914. Pero como repito, cuando la Watchtower basó la gran tribulación para el futuro, que no pudo haber empezado con la Primera Guerra Mundial y la pasa para el futuro, obviamente tuvo que trasladar para el futuro la segunda venida de Jesús también, de nuevo cielo con poder y gran gloria, y ya no había empezado en 1914. Tuvo que estirarlo como un chicle, y dijo así: en 1914 ocurrió la parucía invisible de Jesús, su segunda parucía invisible, su segunda presencia invisible. Jesús fue entronizado como rey en el cielo, pero dejó para el futuro el texto de Mateo 24:30, porque eso está después de la gran tribulación, y dice que ahora estamos esperando la venida del Hijo del Hombre en la nube del cielo, esa señal en la nube del cielo con poder y gran gloria, que está en Mateo 24:30, que dice: y luego se verá la señal del Hijo del Hombre en la nube del cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles con él. Eso está todavía para el futuro, después de la gran tribulación. Entonces, lo que antes estaba junto en 1914, tanto su parucía como su segunda venida en la nube del cielo con poder y gran gloria, estaban todos juntos en 1914. Al trasladar la gran tribulación para el futuro, también estiró para el futuro la segunda venida de Jesús,
Como una presencia invisible ocurrió en Benito 14, la deja en Benito 14, la parucía invisible de 14, que inició sobre el invisible, pero que está por volver para hacer el juicio en el futuro, y la nueva cielo con poder y gran gloria de Mateo 24:30, que está para el futuro, que los tira como un chicle. Es lo que enseña la Guasta de la hora, que Jesús está por venir en el futuro para hacer el juicio final, para hacer la separación de ovejas y cabras, para hacer el juicio final, para poner a sus enemigos por escabeles sus pies, para sentarse en su glorioso trono. Yo me preguntaba, ¿y por qué tendría que sentarse en su glorioso trono si Jesús ya ha sido introducido en Benito 14 y está sentado en su trono? Eso no entiendo, ¿no? Eso tiene que explicar a la Watchtower. Yo tengo la respuesta, pero eso tiene que explicar a la Watchtower. La respuesta es que no existe ninguna parucía invisible en Benito 14, es un cuento chino. Jesús todavía no se ha sentado en su trono, porque lo dice la Biblia, y luego vendrá en el futuro, en un cielo con poder y gran gloria, para hacer el juicio final y se sentará en su trono recién. Entonces Jesús no puede haber sido entronizado en Benito 14 porque para entronizarse tiene que sentarse en su trono. Entonces, si ya Jesús fue entronizado en Benito 14 y está sentado en su trono, con todo poder y con todo su poder en su trono, ¿por qué tenía que sentarse cuando vuelva en el futuro en su trono si está sentado desde el Benito 14? Esa es otra reflexión. Y la respuesta es muy sencilla, que la presencia la parucía invisible de Jesús iniciada en Benito 14, como decía la Guasta, es un cuento chino, es un mito. Ahora, yo quiero considerar con ustedes, le voy a poner en la pantalla esta atalaya que le acabo de mencionar, porque quiero reflexionar con ustedes acá. Les dije, muy inteligente, como la Guasta es una religión mentirosa. Y veamos qué dice acá, por ejemplo, ven ustedes en pantalla la atalaya del 1 de diciembre de 1984, página 19, párrafo 16. Y se lee como, ven ustedes acá subrayado como amarillo, y dice así: ¿por qué es tan urgente que vivamos a la expectativa del fin? Es urgente porque casi al mismo tiempo que Jesús agregó: sigan mirando, manténganse despiertos, manténganse alerta. Y pues dice, aquí viene la parte muy importante: la señal de la parucía de Jesús se ha hecho patente desde 1914. Es decir, la Guasta está enseñando que la parucía o segunda presencia o segunda parucía invisible de Jesús se inició en 1914. Su parucía, palabra parucía, tomen nota, dice acá, la señal de la parucía de Jesús se ha hecho patente desde 1914. Después dice: ahora guardamos la señal del Hijo del Hombre cuando Él viene como el ejecutor procedente de Jehová. Por eso dice, acá arriba, ¿por qué es tan urgente que vivamos a la expectativa del fin? ¿No dice ahí, al iniciar? ¿Por qué es urgente que vivamos a la expectativa del fin? Porque Jesús viene como ejecutor procedente de Jehová. ¿Y para qué viene a ser como, por qué viene como el ejecutor procedente de Jehová? Porque Él viene para hacer el fin del mundo. Por eso estamos en la expectativa, estamos alerta, dice, vigilando, mirando, nos mantenemos despiertos, alerta, porque Jesús viene para hacer el fin. Por eso estamos en expectativa del fin, dice acá. Se refiere al futuro cuando Él viene como el ejecutor procedente de Jehová. Entonces aquí vemos que la Guasta usarán ustedes dos señales. La primera señal dice que ya se cumplió en 1914 con su parucía invisible de Jesucristo. Su segunda parucía invisible en 1914. Y que ahora guardamos otra señal, la del Hijo del Hombre cuando Él viene como el ejecutor. Entonces, esto me hace pensar que aquí hay dos señales. Tienen que ver la primera con la parucía de Jesús en el 14 y la otra señal que tiene que ver con su segunda venida en la nube del cielo con poder y gran gloria y sus ángeles con Él. Entonces, cuando a Jesús le preguntan: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal singular, una sola, qué señal será de tu presencia o venida y el fin del mundo? Y el fin del mundo. Entonces la pregunta que yo me hago, aquí vemos pues dos señales. Una, que supuestamente se cumplió en 1914 y que es para la Guasta la señal que los discípulos estaban preguntando. Una señal compuesta de múltiples rasgos que les sirvieron a los estudiantes de la Biblia a comprender que Jesús ya estaba presente en 1914. Dice que fue esa señal. Pero a Jesús le preguntan: Señor, danos una señal, no dos señales, ni tres, ni cinco, una. Pero la Guasta le llama señal
a lo que ocurrió supuestamente en 1914, que es una señal compuesta de múltiples rasgos, cuando ya expliqué que Jesús no los llama señal compuesta de múltiples rasgos cuando comienza a enumerar los eventos de dolores de parto, cuando la higuera comienza a brotar sus frutos y a salir las hojas. Esos eran acontecimientos previos a lo que vendrían después, eran acontecimientos previos que llevarían a ver la señal. Entonces cuando Jesús comienza a enumerar Mateo 24:4 en adelante, comienza a enumerar una serie de eventos que llegan al final a que se use la palabra señal una sola vez. En Mateo 24:30 y dice, y luego se verá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí recién Jesús habla de la palabra señal en singular, que es lo que le mostraron a sus discípulos, una sola, vino la señal, no las señales compuestas de múltiples rasgos, una sola. Por eso Jesús comienza a enumerar una serie de eventos y no le dice, bueno, aquí les enumera una señal compuesta de múltiples rasgos. No le dice eso. Comienza a enumerar una serie de eventos que eran los dolores de parto que llegarían a ver a la señal. Jesús viniendo a la nube del cielo con poder y gran gloria. Y es en Mateo 24:30 que recién se menciona, y luego verán la señal. La señal, ahí está Jesús en la nube. Entonces, queridos amigos, cuando yo analizo esta atalaya, que quiero que la miren ustedes muy bien, les pregunto a ustedes, Señor de Jehová, ¿a qué señal se refirió Jesús cuando les contesta a sus discípulos para satisfacer su pregunta de esa señal? ¿A cuál se refiere? ¿A la primera que dice que ocurrió en Mateo 14 con la parucía de Jesús? ¿O más bien se refiere a la segunda, la señal del Hijo del Hombre cuando viene como ejecutor por el de Jehová? ¿Cuál de las dos se refirió Jesús como a la señal correcta que los discípulos tenían que comprender que él ya estaba acá, que ya había iniciado su venida? La Guasta dice que fue la primera, que esa primera, que dice, acá hay dos señales, o sea, usted dice acá la señal de la parucía de Jesús, y la otra tiene que ver con la señal del Hijo del Hombre cuando viene como ejecutor procedente de Jehová. Los discípulos no querían saber la primera, no les interesaba esa, que ella, la Guasta llama como presencia invisible de Jesús en el cielo. ¿Por qué no les interesaba? Porque ellos querían saber cuándo vendría Él para hacer el fin del mundo. Por eso le preguntan a Dios, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal será de tu venida? Porque otras traducciones traducen Mateo 24:3 como venida, la Guasta lo traduce como parucía, pero en fin, otras traducciones ponen como venida. Dios, Señor, ¿qué señal será de tu venida y del fin del mundo? Y la Guasa nos está diciendo acá que Jesús viene en el futuro para como ejecutor procedente de Jehová, y dice que es para qué, para que nosotros podamos tener la comprensión que ya vino el fin del mundo. Por eso los discípulos están ahora alerta, como dice acá, porque ellos tienen en mente la expectativa del fin de qué, del fin del mundo. ¿Por qué es tan urgente, dice acá, que veamos a la expectativa del fin? Dice, porque Jesús viene, y por eso estamos aguardando la señal del Hijo del Hombre cuando Él viene como el ejecutor procedente de Jehová. Entonces, no podría haber sido la de 1914, porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos qué señal será de tu venida, porque también la palabra parucía está traducida en otras traducciones como venida. La otra le pone como parucía invisible, dice que es parucía invisible. Pero no vino el fin del mundo en 1914, que es lo que querían saber, cuándo va a haber el fin del mundo también. Entonces, no podría ser esa la señal que los discípulos estaban pidiendo, porque Jesús le dice en Mateo 24:6, y oirán de guerras y rumores de guerra, mas todavía no es el fin. Mas todavía no es el fin. No es el fin. Entonces, si no es el fin, no podía ser esa la señal compuesta de múltiples rasgos que le indicarían a sus discípulos, que por los cristianos, que Jesús ya había vuelto para hacer el fin del mundo. Entonces no podía haber sido eso, porque en 1914, si hubiese ocurrido realmente una presencia invisible de Jesús, ¿por qué no vino el fin del mundo? Entonces no podía ser esa la señal compuesta de múltiples rasgos, la que los discípulos estaban preguntando, porque no vino el fin del mundo. Bien dice el texto de Mateo 24:6, y oirán de guerras y rumores de guerra. Y la Guata dice que eso empezó con la Primera Guerra Mundial, y ya, por ese motivo, ya los discípulos comprendieron que estaban perdiendo en 1914, por ese motivo, porque empezaron la Primera Guerra Mundial,
Pero Mateo 24:6 dice, mas todavía no es el fin. Entonces, no era esa la señal que los discípulos estaban preguntando, ¿por qué no viene el fin del mundo? Porque dice, esto tiene que ocurrir, mas todavía no es el fin. Entonces, ¿cuáles de las dos señales que dice que pone acá en esta tarea es la que los discípulos estaban preguntando? ¿La primera o la segunda? Obviamente no pudo ser la primera por las razones que ya les he expuesto. Tuvo que ser la segunda, porque la segunda es el único lugar donde se menciona en Mateo 24:30 la palabra señal. Y luego verán la señal. Recién Jesús la menciona en Mateo 24:30 y no en Mateo 24:4 en adelante, diciéndoles, ahora les muestro a ustedes ese número, una señal compuesta de múltiples rasgos. No dice eso, no dice. Y le preguntaron una sola. Digo, Señor, danos una señal de múltiples rasgos. No, dijo, danos una sola que nos indique definitivamente que tú has vuelto para hacer el fin del mundo. Entonces, ¿cuál fue la señal? La que se llama Mateo 24:30, donde Jesús recién usa la palabra señal. Y luego verán la señal, ahí está, luego verán, quiere decir que primero vienen los dolores de parto y nace el niño. Entonces, la señal es justamente después de los dolores de parto, después de esos eventos compuestos de múltiples rasgos, después de esos eventos de múltiples rasgos, se ve la señal, esa, singular, una sola. Jesús viniendo a nube del cielo, por la cual estamos todos alerta y vigilantes, vivimos en expectativa del fin del mundo, que es lo que los discípulos querían saber. Vino, Señor, ¿qué señal será de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo se cumple eso? En el futuro. Cuando el texto de Mateo 24 se haga realidad y se vea la señal, esa sola que le preguntaba a su discípulo, al Hijo del Hombre vino a nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el Armagedón, el fin del mundo. Y esa es la expectativa de todos los días de Jehová, que Jesús vuela por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria y se cumpla y se vea la señal del Hijo del Hombre. Esa es la señal, Jesús en la nube, que viene como ejecutor, por eso de Jehová, y se cumpla la expectativa de ¿qué? Del fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la señal? La de 1914 con una presencia invisible de Jesús en base a una señal compuesta de múltiples rasgos, cuando esos eran eventos de dolores de parto, y no que el niño ya había nacido cuando empezaron los de parto. Es estupidez que sigue la religión de Henry. Entonces ya hemos visto que acá la tabla habla de dos señales. La señal de 14, que Jesús inició su porción invisible, y otra señal que es la muy importante, la que están esperando los tíos que va ahora en el futuro, cuando Jesús vuelva para hacer el fin del mundo, como ejecutor de Jehová. Por eso dice acá, ¿por qué es tan urgente que vivamos a la expectativa del fin? ¿No dice del fin? ¿Del fin de qué? Del mundo, pues. Y eso pues concuerda con el texto de Mateo 24:3. Dinos, Señor, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal será de tu venida y del fin del mundo? Y esa señal es respondida en Mateo 24:30, cuando Jesús usa la palabra señal por única vez, una sola. Yo en la nube viniendo, cuando me vean en la nube del cielo con mis ángeles viniendo, ya entiendan que ya empezó el fin del mundo. Y no en el evento 14 que se cumplió la señal compuesta de múltiples rasgos. Qué estupidez de religión esta. Claro, por eso hay que investigar, estudiar y comparar lo que sea la Guastave con lo que dice la Biblia. Ahora, para rematarla, ya hemos entendido que la señal que le preguntaba a sus discípulos no era una señal compuesta pues de múltiples rasgos, sino es aquella que todavía estamos aguardando, que es la señal del Hijo del Hombre cuando Él viene como ejecutor procedente de Jehová y haga el fin del mundo. Por eso dice acá, repito, ¿por qué es tan urgente que llevamos a la expectativa del fin? Entonces, jamás esa señal compuesta de múltiples rasgos que supuestamente comprenderían los cristianos en el 14, que Jesús ya estaba presente en ese año, no podía ser esa porque no vino el fin del mundo, pues señores. ¿Se dan cuenta? Ya. Para dar un broche de oro a todo esto, quiero recalcar que acá dice, quiero leer esta parte, que dice, la señal de la parucía de Jesús se ha hecho patente desde 1914. Vean esta parte, la señal de la parucía de Jesús se ha hecho patente desde 2014. Y continúa diciendo, ahora aguardamos que venga Jesús en el futuro,
que venga en el futuro para hacer el fin como ejecutor de Jehová. Entonces aquí vemos pues que Jesús, hay dos venidas de Jesús, una con su presencia invisible en Mateo 14, con esa señal de su presencia o parucía invisible, y la Watchtower nos dice que para el futuro vendrá Jesús como ejecutor y que está en camino, que va a venir en el futuro, ¿no? Va a venir en el futuro para hacer el fin del mundo. Y que la parucía de Jesús se hizo patente, dice, vamos a repetir, la señal de la parucía de Jesús se ha hecho patente desde 2014. Y que ahora guardamos que venga Jesús en el futuro para hacer el juicio final como ejecutor procedente de Jehová, para hacer el fin del mundo. Correcto. Ahora veamos pues cómo puede explicar la Watchtower lo siguiente. Vean ustedes, amigos, por favor, escuchen esto. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos el libro Sea Dios Verás. Aquí vemos la página 188 aquí arriba, por si acaso. Quiero leer con leerles a ustedes el párrafo 7. Vamos a empezar por el párrafo 7. Dice así: en el capítulo 24 de Mateo, la palabra griega parousia, en los versículos 3, 27, 37 y 39, se traduce con la palabra venida. Se traduce presencia en el diaglotón enfático, y en Rotherham y Young, y en las notas al pie de las páginas de la Biblia, versión normal americana, las 4 en inglés, y de la versión hispanoamericana, y también en las notas en el margen de la versión moderna. La versión moderna de Moffat la traduce con la palabra llegada. Estamos hablando de la palabra parucía. El sentido de parucía es más exacto que el sentido que generalmente da la palabra española venida. No quiere decir que él está en camino, escuchen, la palabra parucía, no quiere decir que él está en camino o que ha prometido venir, escuchen bien, sino que la palabra parucía, sigamos en la siguiente página, él ya ha llegado y está presente. Es decir, que no está por llegar el futuro, que ha prometido que va a venir. No, sino que ya está presente y ha llegado. Esto demuestra pues que la palabra parucía, como dice acá, dice muy claramente acá, no quiere decir que él está en camino, que ha prometido venir, sino que él ya ha llegado y está presente. Esto quiere decir que la palabra parucía no admite una venida de Jesús en el futuro que está por llegar, que está por arribar y que ha prometido que va a venir, sino que él está ya llegado y que está presente aquí. Pero la Watchtower dice que Jesús está por llegar todavía en el futuro, que ha prometido que va a llegar, que está por llegar, que está en camino. Y dice que eso no admite eso, la palabra parucía. Y esto es para meditar, pues, amigos. Entonces, si realmente en 1914 Jesús hizo su parucía, y que Jesús todavía está por volver el futuro, que está en camino para ser el ejecutor de Jehová, para hacer el fin del mundo, está todavía para el futuro, que Jesús va a venir para ese fin, y por el cual estamos alerta y en la expectativa del fin del mundo. ¿Cómo es eso posible, que Jesús esté por venir el futuro, si en el libro Sea Dios Verás, de 1952, creo que es esto, 1955, de la Watchtower, digo Sea Dios Verás, nos decía que la palabra parucía, que supuestamente para la Watchtower ocurrió en 1914, no admite y que no significa que Jesús está por venir en el futuro, o que está en camino, sino que Jesús ya ha vuelto y está aquí, está presente aquí, y que no significa que Jesús ha prometido venir, está en camino para el futuro, para hacer un juicio final. No, él ya está aquí. ¿Cómo puede uno creer una religión como esta, que te dice una cosa, que te dice que la palabra parucía significa que Jesús ya está presente, que ya llegó, que está aquí, y que no significa que Jesús está en camino, que está por venir el futuro, que está arribando? Cuando Jesús ya está aquí, ya volvió, ya culminó su venida, y que no significa que está por venir el futuro. Entonces, ¿por qué la Watchtower me dice en esta tabla ya que en 1914, sin duda alguna, Jesús desde esa fecha se ha hecho patente que Jesús realizó su parucía
en 1914, que se ha hecho patente, y que ahora guardamos, dice, la señal del Hijo del Hombre para que venga en el futuro, que está por llegar, que está por venir el futuro, para ser el fin del mundo. ¿Cómo puede ser eso verdad si ya la parucía es cumplimiento 14, que se hizo patente eso, año 14? Porque la palabra parucía significa que Jesús ya regresó, que está aquí, que está presente, y que no significa que Jesús está por venir en el futuro, que está llegando, que ha prometido que va a venir para hacer el juicio final. ¿No es interesante eso, amigos? ¿Quién puede creer una religión pues que se contradice? Una religión que dice que está guiada por Jesucristo, entonces Jesucristo está confundido, porque dice que todos los alimentos son de Jesucristo, dados a su esclavo a su debido tiempo a partir de 1919. Y esta literatura que les he mostrado es de 1984 y 1955, después de 1919, cuando se escogió el esclavo para que Jesús alimentara con alimento verdadero, nutritivo. ¿Cómo puede Jesús ahora venir en el futuro para hacer el juicio final, que está en camino, que está por llegar, cuando la WhatsApp enseñaba que la palabra parucía significaba que Jesús estaba acá, que estaba presente, que ya había llegado, que estaba con nosotros? ¿Qué significaba? Que ya estaba por venir el futuro, ya estaba acá, que había regresado. La palabra parucía, y la WhatsApp dice que se hizo patente su parucía en 1914. A ver, que me explique eso pues la Watchtower. Espero que les haya gustado este video testigo, ¿va? Que yo pongo pruebas para que ustedes entiendan que esta versión es falsa. Use the brain. Investiguen. Qué religión más ridícula esta. Bueno, amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias y saludos a todos los amigos de Fuerza de la Soriana.